yo nos ocupamos de lo nuestro y restauramos esas relaciones deterioradas, estamos empezando a cambiar el mundo. Beso, tan simple como eso, tan simple como un beso, todo puede cambiar. En la provincia de San Luis, donde es oriundo, Esteban Giovalli está, supongo que ya escuchándonos, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, miembro del Grupo de Estudios Ambientales GEA del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis también, y uno de los 3 argentinos que participa en el panel intergubernamental de cambio climático. Vamos a hablar con él ahora un rato, porque nos queremos ir como acercando cada vez más a el centro del momento que la humanidad vive y básicamente a las acciones que necesitamos poner en práctica desde ahora, entenderlas para poder proyectar y hacer. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿estás en la capital? Estoy en la capital de San Luis. No soy oriundo de San Luis, vivo acá hace 16 años. Ah, bueno. Pero me crié en Buenos Aires, soy porteño 100%. Este es mi hogar adoptivo de San Luis. Todos dicen que es un lindo lugar para vivir en San Luis. Sí, es hermoso. La verdad, vivo acá muy cerquita de la sierra. Mientras hablamos, estoy mirando los pastizales y los bosques de Molles que hay acá cerca. Y es un lugar muy lindo, la verdad. Se vive muy bien. Supongo que esa es una buena conexión, este paisaje que describís, el lugar donde vivís, para poder entender e interactuar en otras esferas. Te ha tocado ser parte del grupo que está impulsando la difusión de esta evidencia científica que ya pocos se atreven a negar, ¿no? Sí, es un grupo que mira el problema del cambio climático desde un ángulo que es el de la Tierra. Cuando digo la Tierra, no el planeta, sino la parte terrestre de nuestro planeta. Y sobre todo la Tierra que usamos, cultivamos, y cómo el cambio climático afecta a la Tierra que cultivamos y a los ecosistemas terrestres, pero también la otra parte de la moneda, que es cómo lo que hacemos en la Tierra puede afectar el clima. ¿Y qué relación tiene todo esto con lo que comemos? Bueno, ese es el triángulo que me gusta verlo de esa forma. Es un triángulo entre el clima, la tierra y lo que comemos. La tierra, en realidad, una de las acciones más importantes que hacemos los humanos sobre la tierra es cultivarla o pastorearla para producir alimento. Y bueno, entonces esa es una de las formas con la cual cada persona de este mundo se vincula, sabiéndolo o no, con el territorio, comiendo o dejando de comer alguna cosa. Entonces las dietas de las personas, las elecciones que hacemos, las posibilidades que tenemos para comer, como eso se va transformando tan rápidamente en estas décadas, tiene una influencia grande sobre qué ecosistemas tenemos, y eso a su vez tiene una influencia sobre el clima. Pareciera que lo que comemos en algunos lugares del planeta está causándole problemas a otros que por ahí no viven tan cerca, ¿no? Sí, eso es lo interesante de este mundo, es que las conexiones son cada vez más remotas, en el sentido de que lo que alguien haga en una punta del mundo afecta a la otra punta. Y con la comida es especialmente claro eso. Tal vez el otro hilo que nos une a todos, aunque no nos demos cuenta, con el territorio y con la naturaleza, es el del agua, pero ese es más local. Generalmente todas las personas del mundo consumimos agua que no viene de tan lejos. En cambio, comida sí puede venir de muy lejos. Y eso afecta a los países que consumen, pero también a los que producen. Y en nuestro caso la Argentina es un país muy particular en ese sentido, porque producimos comida que viaja muy lejos. Vos sabés que todos los candidatos a la presidencia de la Argentina están proclamando que la salida del país donde vivimos y que está tan convulsionado como todos sabemos,
tiene que ver con mayores exportaciones. Ahora bien, si atendemos esto que nos estás diciendo, pareciera una gran contradicción la de la dirigencia local, ¿no? Y es un gran dilema de nuestro país y se remonta a los tiempos coloniales. Me parece que nos pasa lo que le pasa a muchos países coloniales que se formaron, ocuparon un lugar en el mundo que es el de producir algo que se exporta a otros lados. Y esto no viene del gobierno pasado ni del anterior, esto viene de 500 años en los que nuestro país se formó bajo ese signo y donde nuestro principal producto ha sido, increíblemente hasta el día de hoy, proteína que damos al resto del mundo. Fue alguna vez tasajo que mandábamos a los esclavos, o sea, carne seca y salada que mandábamos a los esclavos del Caribe desde acá. Eso le daba ingresos a la población pampeana y especialmente a Buenos Aires. Y hoy es soja, que yo lo llamaría el pilar proteico moderno del mundo. Porque un mundo ávido de proteína elige ese cultivo para alimentar cerdos y pollos sobre todo, y al hacerlo entonces está tirando de un hilo muy largo, desde una punta del mundo hasta la otra, que se transforman, por ejemplo, en desmontes acá, en abandono de sistemas de pasturas y pasaje a agricultura continua con soja. Sí, y le vamos a sumar a eso la explotación de vaca muerta, donde también están cifradas las esperanzas de progreso. Las dos que mencionaste, más vaca muerta, son las principales impulsoras del cambio climático en el mundo. Notable, ¿no? Sí, eso nos hace pensar que más allá el reporte en el que yo trabajé es un reporte que plantea, de alguna manera marca la cancha de cuáles son los límites que tenemos. Lo que no plantea, que me parece que está atrás de esta discusión que estamos teniendo, es algo muy profundo, una cosmovisión de qué mundo queremos. Si la única salida para que una sociedad como la nuestra esté feliz, esté bien, es exprimir más la naturaleza de nuestro territorio, bueno, tal vez algo tenemos que revisar. Qué lindo. Creo que está en camino esa revisión. Me parece que por muchos lados yo veo que se está cuestionando la forma en la que vivimos y cómo nos conectamos con la naturaleza. Pero falta mucho para que un candidato presidencial al día de hoy incorpore eso. Todavía nos faltan unas décadas. Pero no hay tiempo, ¿no? Hay poco tiempo, pero no soy tan pesimista. Te diría que hay pequeñas acciones que no son, la palabra pequeña no es la correcta. Hay acciones muy locales que se pueden hacer en cada ecosistema que produce comida, y también en los que no producen comida, los que producen madera, en los que son simplemente sistemas naturales que se están degradando. En cada uno de ellos hay pequeñas acciones que uno puede hacer que suman granitos de arena a ir torciendo un poco el signo del cambio climático. A ver si podemos acompañarnos con la grabación que sigue a seguir entendiendo esta necesidad de cambio y transformación que vos, Esteban, la ves y nosotros también tratamos de hacerla visible desde el programa. Esteban Giovalli está en San Luis, hace algunos años que vive ahí, es investigador principal del CONICET e integra el panel intergubernamental de cambio climático. Es uno de los 3 argentinos que nos representan en ese alto panel científico mundial. Y lo que vamos a incorporar a nuestra conversación es a Flavia Brofoni, quizá una de las dirigentes más notables y novedosas de los últimos tiempos, que pasó por las corporaciones, por la política tradicional, y ahora es la líder de Extinction Rebellion en Argentina, un movimiento de desobediencia civil pacífica. Estuvo en la televisión esta semana y miren con qué claridad hablaba. Los incendios del Amazonas son un síntoma de un sistema de producción y consumo que ya murió. Esto es lo que tenemos que entender. Ya murió porque no hay ningún dato científico que diga que como estamos viviendo vamos a poder sobrevivir. No, a ver, Flavia, estamos de acuerdo en ese punto. En el punto científico coincidimos todos. La pregunta es cómo no es utópica la desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? No pagar impuestos, no votar a Bolsonaro y no votar a Macron, porque o no votar a Le Pen, qué sé yo, a cualquiera, porque todos los políticos defienden un interés. El interés de su partido, el interés electoralista, el interés de su país. No sé si la ciencia tiene razón en el diagnóstico que hace, la importancia de salir de ese diagnóstico. Lo que no está encontrando es el camino para comprometer a quienes manejan el sistema institucional.
Y la desobediencia civil es utópico, no me termina de decir mucho. Me gustaría, pero no me termina de decir cómo se va a concretar. Entiendo completamente tu punto y de hecho compartimos el diagnóstico y quizás lo que compartimos sin lugar a dudas es que seguir como seguimos no podemos y no lo estamos diciendo desde una opinión, lo estamos diciendo desde los hechos de los límites finitos del planeta. Entonces, si las instituciones tal cual están planteadas hoy y el sistema de representación no está dando respuesta a la finitud de un planeta que tiene una disponibilidad determinada de recursos y la capacidad de absorber impactos igualmente determinada, algo grande y sistémico tiene que cambiar. ¿Y cómo lo hacemos si todos los candidatos, por ejemplo, en las elecciones de este año, están financiados por las mismas dos grandes corporaciones que generan divisas en nuestro país? De hecho, salió hoy en todos los medios y de hecho es lo que todo el tiempo estamos escuchando decir. No hay nadie que se oponga a Vaca Muerta como proyecto y no hay nadie que se oponga al modelo de producción agroindustrial en la Argentina, pero son los dos drivers científicamente comprobados de degradación ecosistémica masiva. Y de seguir con el curso de las tendencias actuales, nos quedan menos de 10 años para entrar en un proceso de colapso ecosistémico masivo. Flavia Brofoni, de Extinction Rebellion Argentina, en contrapunto con Adrián Ventura, un periodista de la televisión, esta semana. ¿Qué te parece, Esteban? Me parece que en líneas generales el planteo es muy razonable, muy cierto. No estoy de acuerdo con lo de los 10 años. Me parece que qué bueno esto. ¿Cómo es? No estoy de acuerdo con los de los 10 años. Ojo, me puedo equivocar, como todos los científicos nos podemos equivocar. Pensaría más en un horizonte de unos 30 años que tenemos por delante, y además no es un blanco-negro esto, es acerca de cuán difícil va a ser después vivir en un mundo tan transformado. Lo de los 10 años es porque Naciones Unidas ha dicho que si a 2030 no podemos bajar las emisiones, la temperatura va a subir de un modo que va a ser bastante difícil vivir en algunos lugares de la Tierra. Creo que por eso lo menciona, ¿no? Sí, pero no es... estamos complicados. Yo creo que no sería tan determinante, pero sí que tenemos que empezar a actuar ya. Sí. Me preocupa que si se ponen esos términos de blanco-negro, va a ser muy Pero el difícil. fondo de la cuestión es que estamos ante un sistema de urgencia. Esteban, Sí, entre sí, 10 y 30 años, el fin de la vida, de la especie en la Tierra, la verdad que estamos discutiendo cualquier cosa. Yo tampoco se trata del fin de la especie en la Tierra, se trata de empezar a vivir una incomodidad ambiental que va a ser especialmente incómoda y dolorosa para los más pobres, mucho más grande de la que tenemos hoy. Por otro lado, hay mucha discusión de cómo el mundo se adapta a esos cambios, ¿sí? Y hay un montón de gente que se imagina escenarios distintos que tienen en general mucho más que en lo tecnológico, en lo político, las incertidumbres, cómo nos organizamos como sociedad para vivir en un mundo más difícil. Pero yo no sería tan determinante respecto a que si en 10 años no actuamos, eso explota completamente. No lo veo así. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que ser rápidos y muy inteligentes y empáticos de alguna manera, a veces es lo más importante. Hablando de inteligencia, para cambiar, de empatía, de prepararnos para un mundo de incomodidad, el que viene, lo has mencionado con mucha eficacia. ¿Cómo es la cuestión de la carne y la Argentina? ¿Por qué Argentina debiera reducir la producción concretamente de carne y el consumo? En general la carne está bajo la lupa, y quiero aclarar una cosa. No es la carne de vaca solamente, porque los argentinos cuando decimos carne nos imaginamos el asado del domingo. Sí. Es todos los productos animales. Han crecido como ítem de la dieta humana muchísimo. Sí, de hecho se venden más pollos que carne de vaca en la Argentina. Lo que más creció en los últimos 30 años es pollo. ¿Por qué? Porque es una carne muy eficiente de producir, y en realidad es la carne de los pobres. Los pobres del mundo, que antes comían carne una vez por mes, ahora comen carne una vez por semana, y eso está transformando muchas cosas. La que más transforma es la producción del alimento de esos animales, que antiguamente eran los restos que quedaban por ahí,
de los sistemas agrícolas locales, y hoy es una cadena productiva global que se basa en dos cultivos principalmente, soja y maíz. Casualidad, los dos que cultivamos nosotros. Esteban, ¿qué tal? Juan Roax te saluda. Hola Juan, ¿qué tal? Pensando en la producción, en algún momento explicaste como con mucha claridad entender que el suelo es ese territorio del que nosotros producimos alimentos. Para seguir entendiendo el modo en el que producimos, ¿cuál es la situación actual o qué opinión te merece el cómo está trabajando Argentina los suelos con la utilización de agroquímicos? Bueno, mira, es un tema interesante. Somos un caso raro, Argentina. Somos un caso raro porque tenemos una agricultura que tiene un impacto ambiental bastante diferente al del resto del mundo. Cuando en el resto del mundo a la agricultura se la señala porque seca acuíferos, porque riega mucho, y porque contamina napas y mares incluso por fertilizar demasiado, nuestra agricultura esas dos cosas no las hace. Pero hace otra, utiliza muchísimo herbicida, es campeona en el mundo en utilizar herbicida, principalmente glifosato. ¿Sí? Entonces, si los problemas ambientales relacionados al uso de insumos en general en la agricultura van a venir por algún lado, en nuestra agricultura es por el lado de los agroquímicos, los herbicidas. Hay mucha discusión porque es cierto que el glifosato dentro de los herbicidas es uno de los menos tóxicos, pero la cantidad que estamos usando es 3 veces mayor que la que sigue como país muy utilizador de herbicidas, que es Estados Unidos, 3 veces mayor por hectárea y por tonelada de... ¿Nosotros consumimos 3 veces más que Estados Unidos? 3 veces por unidad de grano producido o por unidad de superficie. Como Estados Unidos tiene un área agrícola más grande, consume muchísimo también, pero la intensidad de uso nuestra de glifosato es el triple. ¿Sabés qué es lo que llama también poderosamente la atención? Perdóname, hay razones que explican por qué nuestro sistema agrícola fue para ese lado, y por otro lado utiliza muy poco fertilizante. ¿Y esas razones cuáles son? Mi sensación, yo estoy estudiando eso bastante, es que nuestro sistema agrícola es un sistema que, a diferencia de los del hemisferio norte, que reciben subsidios, es un sistema que no solo no recibe subsidios, sino que tiene es el que sostiene de alguna manera todo un sistema fiscal, paga muchos impuestos. Creció este sistema agrícola minimizando costos. Entonces, yo lo llamo, es una agricultura, uso a veces el nombre mezquina, en el sentido que mete muy pocos insumos, excepto uno que es quirúrgico, que es este del herbicida. Y lo que te permite es apagar y prender el ecosistema para que produzca justo en el momento que vos querés y te dé con mínimo riesgo esa producción de grano de soja o de maíz, que es lo que buscamos. Bajo ese contexto apareció este sistema que tenemos, que si bien usa los mismos cultivos que usaba en las grandes planicies de Estados Unidos, maíz, soja y trigo, lo hace con mínimo fertilizante, no riega, pero usa un montón de herbicidas. ¿Y qué significa esta utilización de herbicidas para el espacio donde se utiliza? ¿Cuál es el impacto que genera? Mira, el primero que uno pensaría, y es el que más preocupación genera en la sociedad, es la intoxicación de la naturaleza y las personas. En ese sentido, con el glifosato aparecen alarmas en cuanto a la cantidad que se encuentra en el ambiente. Sedimentos de ríos, en el aire, en la lluvia, tenemos mucho glifosato. Pero hay otros que a mí me preocupan mucho también y que son menos obvios. Por ejemplo, nuestro sistema agrícola usa mucho menos agua de lluvia de la que usaba en los sistemas naturales o incluso las pasturas que teníamos antes. Una parte grande del problema de inundaciones que tenemos tiene que ver con tener esta agricultura que tiene un periodo de crecimiento cortito gracias a que podemos apagar y prender el sistema con el herbicida. La tercera parte, que es más interna del sistema agrícola, es que este sistema de apagar y prender la vegetación con un herbicida tiene un límite, porque van apareciendo malezas que resisten el herbicida. Y eso nos va a empujar a usar otros herbicidas. O a cambiarlo, y en ese sentido hay señales interesantes. Hay cambios en la forma de producir en Argentina que impulsan algunos grupos de productores que están buenas, que recaen mucho menos en los agroquímicos. Y están tratando de alguna manera imitar un poco más a la naturaleza en los ciclos estacionales, metiendo más cultivos en el año
que son lo que se llaman cultivos de servicios. Para terminar de entender un poco qué representa el glifosato, ¿por qué en algunos países, localidades, provincias o municipios está prohibida su utilización? Bueno, lo que se está buscando es defender los periurbanos, es decir, a la periferia de pueblos, que no se aplique ningún agroquímico. El ojo está puesto en el glifosato no porque sea el agroquímico más tóxico, para nada, hay otras cosas mucho más peligrosas, pero sí porque es un producto que está de alguna manera con la soja transgénica, que es la que resiste este herbicida, se genera un sistema que inevitablemente va a usar grandes cantidades de este herbicida. Y la resistencia general que hay en la sociedad es a todo ese modelo productivo que se basa en tanto uso de herbicida. Y bueno, los pueblos en toda la zona agrícola de nuestro país están muy alarmados por ver pasar mosquitos o pulverizadoras cerca, y lo que se está demandando es que se respete como mínimo una franja importante alrededor de cada localidad sin aplicar agroquímicos. Esteban Giovalli, sobre el gran tema de los argentinos, tantas aristas, tanta complejidad, la producción de alimentos, básicamente cómo lo estamos haciendo y cómo lo haremos, cómo afecta al planeta y concretamente a las personas. Esteban Giovalli integra el panel intergubernamental de cambio climático y bueno, nos ha dado su visión, que por supuesto nos ayuda a comprender desde otro lugar, uno más, la problemática que mencionábamos. Un gran abrazo, Esteban. Un abrazo. Gracias por este rato. Hasta luego, gracias a ustedes. Bueno, seguimos aquí tratando de entrelazar las conversaciones, porque Esteban nos ha dicho cómo nos organizaremos para vivir en un mundo que nos propone en lo inmediato transitar espacios de incomodidad. ¿Cómo lo haremos?